A ver, seamos sinceros. A menudo, cuando nos toca estudiar gramática o sintaxis, nos imaginamos el lenguaje como un montón de normas súper rígidas encerradas en un libro de texto, pero nada más lejos de la realidad. El lenguaje es una herramienta viva, que respira y que usamos a diario literalmente para interactuar, para convencer a otros o simplemente para sobrevivir socialmente. Así que vamos a sumergirnos de lleno en este repaso y a transformar toda esa teoría en un viaje dinámico. Vamos a ir desde lo más micro, la anatomía diminuta de un mensaje, hasta lo más macro, la auténtica épica histórica de nuestro idioma. Y ojo, porque lo más fascinante de todo esto es que la lengua la moldeamos nosotros mismos. Y bueno, a veces la destrozamos bastante. Fijaos en verdaderas joyas de la calle como decir aiga en lugar de haya o soltar mondarina en vez de mandarina. Estos son ejemplos reales y muy divertidos que nos demuestran que el idioma no es algo muerto que vive en un museo. Es algo que usamos, en lo que nos equivocamos y que vamos transformando constantemente. El control lo tenemos nosotros, para lo bueno y para lo malo. Para que este repaso sea el esquema perfecto de cara a los exámenes, vamos a estructurar el mapa de ruta en 4 bloques bien claros. 1. El proceso de comunicación. 2. Las funciones del lenguaje. 3. Las variedades de la lengua. Y 4. La evolución del castellano. Venga, vamos al lío. Arrancamos con el bloque 1, el proceso de comunicación, o lo que es lo mismo, la anatomía de un mensaje. En el fondo, comunicarse es pura actividad social. Intercambiamos información a propósito con un solo objetivo en mente: producir algún tipo de reacción en la otra persona. Todo, absolutamente todo lo que decimos lleva una intención detrás. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo logramos esa reacción? Pues se puede resumir en 3 fases súper prácticas, como si fuera un algoritmo humano. Fase 1, tener un objetivo clarísimo. Fase 2, analizar la situación. Es decir, con quién estamos hablando, dónde estamos, cuáles son las reglas sociales aquí. Y por último, la fase 3, codificar el mensaje, o sea, elegir las palabras y recursos exactos para ese momento concreto. En este proceso entran a jugar los elementos clásicos que seguro que nos suenan a todos de sobra: el emisor, el mensaje, el código, el canal, el contexto y el destinatario. Pero, un momento, detengámonos en el destinatario. Aparte del destinatario real o el ideal, la teoría lingüística tiene una figura buenísima: el receptor ocasional. Esto es, literalmente, esa persona que se entera de todo por accidente. Imaginaos a alguien escuchando a escondidas una conversación detrás de la puerta de un pasillo. La comunicación le ha llegado, aunque nadie le hubiera invitado a la fiesta. Y esto nos lleva a darnos cuenta de lo complejo que es un mensaje. Porque podemos ir al grano con un mensaje explícito o podemos tirar de un mensaje implícito, donde obligamos al otro a leer entre líneas. Pensemos en la excusa más vieja de la clase: se me ha olvidado traer el libro. Muchas veces esa frase es un mensaje implícito que por pura falta de seguridad esconde la verdadera realidad, que ni siquiera se han hecho los deberes. Cuando nos andamos con rodeos, confiamos a ciegas en que la otra persona pille la indirecta. Veamos ahora qué pasa con el canal, que es el medio físico por donde viaja la información. Y vaya si importa, porque cambia drásticamente la forma en la que construimos ese mensaje. Es de cajón, no escribimos igual cuando estamos sudando tinta en un examen final escrito, con toda su formalidad, que cuando estamos mandando audios y mensajes por las redes sociales o por WhatsApp. El medio físico dicta por completo las reglas del juego. Pasamos al bloque 2, las funciones del lenguaje, nuestras 6 funciones clave. Si antes estábamos despiezando la anatomía del mensaje, ahora vamos a ver nuestras herramientas maestras. Vamos a repasarlas rapidísimo para tener un esquema mental perfecto. La función referencial busca dar información pura y dura, totalmente objetiva en tercera persona. La expresiva, en primera persona, es la que usamos para soltar nuestras emociones. La apelativa es puro imperativo, buscando influir para que el receptor reaccione. Luego está la metalingüística, que es cuando usamos el lenguaje para hablar del propio lenguaje. Por ejemplo, cuando debatimos si una palabra lleva tilde o no. La fática es genial porque es puro pegamento social. Se usa para mantener viva la conversación con fórmulas o muletillas, en plan decir, ¿vale?, para que no se haga un silencio incómodo. Y finalmente, la poética, que se centra en adornar el mensaje y jugar con la forma, algo que vemos muchísimo en la literatura o en la publicidad. Bloque 3. Las variedades de la lengua, o cómo nos adaptamos a los contextos sociales. Y es que no hablamos igual todo el rato. Los grupos sociales y la situación del momento alteran literalmente las palabras que salen por nuestra boca. Primero están las variedades diastráticas o socioculturales, que tienen 3 niveles. El nivel alto o culto, con un vocabulario riquísimo y preciso. El nivel medio o común, que es el que usamos a diario, siguiendo la norma pero sin tanta rigidez. Y el nivel bajo o vulgar.
Este último canta muchísimo por la falta de dominio del idioma. Hay pobreza de vocabulario, patadas a la gramática como el dequeísmo y sobre todo un abuso brutal de muletillas de relleno, repitiendo sin parar cosas como pues, digo o el famosísimo en plan. Pero, además de la capa social, están las variedades diafásicas o estilísticas. Estas dependen única y exclusivamente de la situación. Un registro formal es como ponerse traje y corbata. Nos exige a todos una corrección estricta. Sin embargo, un registro informal es como estar en chándal en casa. Nos permite relajarnos, usar un tono familiar, totalmente coloquial, porque la situación no pide tanta rigidez. Justo dentro de esos contextos sociales es donde nacen las jergas, que son los vocabularios exclusivos de ciertos grupos. Aquí tenemos dos grandes ramas. Por un lado, los tecnolectos, que son las jergas de los profesionales, los médicos, los informáticos o los agricultores. Tienen sus palabras técnicas. Y por otro lado, los argots, que son jergas grupales que buscan crear identidad. Hablamos del argot de los jóvenes o incluso del argot de grupos de delincuencia que inventan palabras precisamente para que los de fuera no les entiendan ni papa. Llegamos al cuarto y último bloque, la evolución del castellano, una auténtica épica histórica. Vamos a hacer un zoom gigantesco y a meterle velocidad a este documental para recorrer miles de años de historia. La evolución de la lengua es una carrera de relevos milenaria. Empezamos con el misterioso pueblo indoeuropeo. Luego, en la península, se instalan lenguas prerromanas como las de los íberos o los celtas. Tras la conquista romana, ojo, que no nos quedamos con el latín culto de los senadores, sino con el latín vulgar, el que hablaba la gente en la calle. Al caer el imperio, llegan los visigodos, que montan su capital en Toledo y traen una época de aislamiento y profunda decadencia cultural. Y finalmente, la conquista árabe nos trae al Andalus, dejando siglos de una mezcla cultural y lingüística tremenda, que iba a impregnar el idioma durante toda la Reconquista. Al romperse en mil pedazos aquel imperio romano y su latín vulgar, nacieron los dialectos medievales. Es increíble ver cómo se astilló el idioma. Tuvimos el astur-leonés, el navarro-aragonés y el interesantísimo mozárabe, que era el dialecto que hablaban los cristianos que vivían bajo territorio musulmán. Y cómo no, el castellano, que curiosamente se empezó a formar allá arriba, en las montañas de Cantabria, funcionando como una esponja gigante que absorbía palabras del resto de lenguas romances con las que se iba cruzando. Si buscamos las pruebas físicas, los primeros textos documentados de esta evolución, encontramos verdaderas joyas. El primer escrito literario romance de la historia está en los cartularios de Valpuesta. Luego, la primera superproducción literaria que conservamos es el épico Cantar de Miocid. Y si buscamos al primer escritor con nombre y apellidos de la lengua castellana, ese fue Gonzalo de Berceo. Todos ellos pusieron las primeras piedras sobre el papel. A partir de ahí, el idioma pega un estirón explosivo. El rey Alfonso X el Sabio hace una jugada maestra y convierte al castellano en la lengua oficial para las leyes y los documentos. Más tarde, Enrique de Villena empieza a estudiar cómo suena, su fonética. Llegamos al año decisivo, 1492, cuando Antonio de Nebrija redacta la primera gramática. Ese mismo año, los judíos sefardíes son expulsados y se llevan el idioma por toda Europa, dándole muchísimo prestigio. Todo este subidón culmina creativamente en los siglos de oro, la era de máximo esplendor con genios absolutos como Cervantes o Quevedo. Toda esta locura histórica nos planta en una fecha clave, 1713. En este año exacto se funda la Real Academia Española, la famosa RAE. Su misión original era de proporciones monumentales, fijar y limpiar el vocabulario del castellano para conservar su mayor propiedad, elegancia y pureza, después de siglos y siglos de evolución creativa pero algo descontrolada. Y de golpe volvemos al día de hoy. Todo este viaje nos deja con una reflexión final espectacular. En la actualidad, gracias a la mejora de los sistemas educativos y a los medios de comunicación, disfrutamos de un idioma con una enorme uniformidad. Nos entendemos mejor que nunca. Pero al mismo tiempo, el poco cuidado que le ponemos a veces a los contenidos que consumimos nos está empujando hacia una vulgarización del idioma. Así que queda en el aire una pregunta provocadora para darle al coco. ¿Nuestras tecnologías actuales están uniendo e impulsando nuestro idioma a su máxima perfección o están acelerando su vulgarización? Una pregunta increíble para llevarnos a casa y pensarla justo antes de enviar el próximo mensaje. Muchísimas gracias por acompañarnos en este repaso.